Mi profesora suplente nos encerró y reprodujo videos estroboscópicos para demostrar que fingía mi ataque epiléptico. Estuve 90 segundos clínicamente muerta y mi compañero no sobrevivió. Estaba en la clase de música cuando sentí ese hormigueo familiar en mis dedos. Había estado 3 meses sin ataques, pero sabía lo que venía. Profesora Negra, necesito ir a la enfermería, dije, ya sintiendo la electricidad acumulándose en mi cerebro. Estoy a punto de tener un ataque. La maestra suplente puso los ojos en blanco. Oh, por favor, ahora todos los niños tienen epilepsia de repente. Está de moda. No, usted no entiende. El hormigueo se estaba extendiendo por mi brazo. Tenía tal vez 2 minutos antes de perder el conocimiento. Tengo un plan de acción para ataques en mi expediente. Siéntate. Se levantó y caminó a mi escritorio, pero en lugar de ayudar, se inclinó sobre mí. ¿Sabes qué hizo mi hermana cuando su hija alegaba tener ataques? Los ignoró completamente. En una semana, milagrosamente curada. Emma saltó y corrió hacia el botón de emergencia junto a la puerta. No está fingiendo. He visto sus ataques antes. La suplente la bloqueó. Lo único que está convulsionando es su necesidad de atención. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Fue a la puerta, giró el cerrojo y se guardó la llave en el bolsillo. Nadie sale hasta que admita que está fingiendo. Este complejo de víctima está destruyendo su generación. ¡Llamen a la emergencia!, gritó alguien, alcanzando su teléfono. Teléfonos en la caja ahora. La suplente agarró la caja de recolección. O todos están suspendidos. Mi visión comenzó a difuminarse en los bordes. 2 minutos. Era todo lo que tenía antes de que mi cerebro fallara completamente. El número que mi neurólogo me hizo memorizar. Fue entonces cuando mi primo odiado Walter decidió abrir la boca. Ella fingía ataques desde que era pequeña. La cara de la suplente se iluminó. Ven, hasta su novio sabe que está actuando. Volvió a la pizarra inteligente y abrió YouTube. ¿Saben qué realmente ayuda con los ataques falsos? Buscó luz estroboscópica parpadeante 10 horas y presionó reproducir. Terapia de exposición. Si fueras realmente epiléptica, no haría esto. Pero como estás fingiendo, la pantalla explotó con destellos rápidos. Blanco, negro, blanco, negro. Mi cerebro se sentía como si fuera electrocutado. Emma gritó: ¡apágalo! La epilepsia fotosensible es real. La suplente subió el brillo al máximo. Reacción psicosomática. Cree que está teniendo un ataque, así que su cuerpo lo imita. Fue entonces cuando David se agarró la cabeza. Supongo que él también tenía epilepsia fotosensible, porque todo su cuerpo se puso rígido. No puedo. Las luces. Todos perdieron el control. Los niños se zambulleron bajo los escritorios, echándose chaquetas sobre las cabezas. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Malek trataba de cubrirme los ojos con sus manos. Por favor, no convulsiones. Por favor, no convulsiones. Ryan corrió a la puerta y empezó a golpearla con el hombro. ¡Ayuda! ¡Alguien ayude! La suplente se rió. Siéntense o son expulsados. Otros 3 niños estaban ahora en el suelo. El estroboscopio estaba provocando algo en todos. Migrañas, náusea, pánico. Háganlo parar. Juana lloraba, manos presionadas en las sienes. A través de la ventana de la puerta, profesor Pedro de al lado miró adentro. La suplente se puso frente a la ventana, bloqueando su vista del caos, e hizo un pulgar arriba antes de bajar la cortina. Se fue. ¡Esto es tortura!, gritó Emma. 1 minuto restante. Podía sentir mi conciencia deslizándose. Mis músculos ya comenzaban a contraerse. La suplente incluso aumentó la velocidad del estroboscopio. Cuando yo iba a la escuela, nadie tenía ataques. Ahora, de repente, todos son neurodivergentes. Gracias, redes sociales. Mi cuerpo ya no era mío. El ataque golpeó como un rayo. Sara me dijo después que fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Mi ataque fue violento, convulsionando, espumando, poniéndome azul. Trató de voltearme de lado, pero convulsionaba muy fuerte. ¡Se está muriendo!, gritó Sara. Mi sangre en sus manos donde me había mordido la lengua. La suplente se quedó ahí comiendo una manzana. Actuación digna de Oscar, aunque la sangre falsa es un poco mucho. Fue entonces cuando Billy perdió el control. Este niño dulce y silencioso que nunca causaba problemas. Agarró el atril como un ariete. ¿Violencia? ¿En serio? La suplente sacó su teléfono para grabar. Esto va directo al director. Golpeó la pizarra inteligente. Crack. La pantalla se puso negra. ¡Destrucción de propiedad!, chilló. Eso es un delito. Pero Billy no se detuvo. Se volteó y destrozó la ventana de la puerta. Vidrio por todas partes. David estaba teniendo su propio ataque a 1 metro de distancia. Juana vomitando por la exposición al estroboscopio. Caos completo. ¡Agresión! ¡Todos van a la cárcel! Fue entonces cuando mi novio Darío me vio a través de la ventana rota y perdió completamente el control. Alcanzó a través, cortándose la mano en el vidrio, buscando la cerradura. ¡No te atrevas!, gritó la suplente. Pero Emma y Billy la detuvieron. La puerta se abrió de par en par. Los maestros entraron corriendo. ¡Llamen a la emergencia!, gritó alguien. ¡Múltiples estudiantes convulsionando! La suplente seguía gritando mientras la sujetaban. ¡Todos están fingiendo! ¡Esto es histeria masiva! El paramédico dijo que estuve clínicamente muerta por 90 segundos. Tuvieron que intubarme ahí mismo en el pasillo mientras trabajaban en David a 3 metros de distancia. Resultó que tenía epilepsia no diagnosticada. Profesora Negra recibió tiempo libre pagado, mientras su desempeño estaba bajo revisión. Algunos padres organizaron una recaudación para cubrir los costos del tratamiento. 2 semanas después, estábamos sentados en la clase de ciencias cuando dieron la noticia. Los padres de David solo lograron recaudar 30,000 de los 130,000 euros necesarios para el tratamiento. No lo logró. Fue entonces cuando supe que teníamos que tomar las cosas en nuestras propias manos y destruir a la profesora Negra. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener mi lápiz. La maestra siguió hablando sobre división celular, pero todo lo que podía pensar era en cómo las células de David dejaron de dividirse porque sus padres no pudieron costear mantenerlas funcionando. Me quedé sentada allí paralizada mientras todos los demás tomaban notas como si nada hubiera pasado, como si David no estuviera muerto, como si la profesora Negra no estuviera en casa recibiendo pago mientras él estaba bajo tierra. La rabia estaba tan caliente en mi pecho que pensé que podría vomitar ahí mismo en mi escritorio. Cuando sonó el timbre, corrí al baño y apenas llegué al inodoro antes de que todo saliera. Emma me siguió y sostuvo mi cabello mientras vomitaba. Seguía susurrando que no podíamos dejar que la profesora Negra se saliera con la suya. Sabía que tenía razón, pero apenas podía mantenerme en pie. Mis piernas temblaban y mi cabeza palpitaba. Esa noche no pude dormir nada. Solo me quedé acostada mirando el techo y reproduciendo esos 90 segundos cuando estaba muerta. La oscuridad, la nada. Seguía preguntándome si David sintió esa misma oscuridad o si fue diferente para él. Mis padres me revisaban cada hora porque tenían miedo de que el estrés pudiera desencadenar otro ataque. Mamá se asomaba y preguntaba si necesitaba algo, y papá se quedaba parado en el umbral solo viéndome respirar. A la mañana siguiente en la escuela, flores y tarjetas se acumulaban en el casillero de David. Alguien había pegado su foto escolar en la puerta y la gente dejaba mensajes y animales de peluche. Una chica de primer año pasó y preguntó qué había pasado. Cuando alguien le contó sobre el ataque en la clase de música, en realidad dijo que sonaba inventado. Quería gritar
gritarle, pero solo me quedé allí mirando todas las flores. En el almuerzo, encontré a Billy sentado solo en una mesa en la esquina. Sus nudillos aún estaban vendados de cuando golpeó la pizarra inteligente. Levantó la vista cuando me senté y pude ver que tampoco había dormido. Me dijo que no podía dejar de ver a David en el suelo. Nos quedamos sentados en silencio porque no había nada que decir que ayudara. Nada traería de vuelta a David. Después de clases, Darío esperaba en mi casillero con una pila de papeles impresos. Había encontrado las cuentas de redes sociales de la profesora negra antes de que las hiciera privadas. Publicación tras publicación de los últimos años donde se burlaba de niños con discapacidades. Los llamaba de moda. Elogiaba el enfoque de amor duro de su hermana con los ataques falsos de su hija. Había fotos de ella en alguna conferencia sobre combatir la mentalidad de víctima en las escuelas. Cada publicación me daba ganas de vomitar de nuevo. El funeral de David fue 3 días después. La iglesia estaba llena y su mamá sentada en la primera fila parecía que no había comido ni dormido desde el incidente. Cuando fui a dar mis condolencias, me agarró la mano tan fuerte que dolía. Seguía susurrando sobre los mensajes de GoFundMe y cómo la gente decía que lo sentía, pero 30,000 no era suficiente. Su agarre estaba aplastando mis dedos, pero no retiré la mano. Necesitaba a alguien a quien aferrarse. Después del servicio, vi a Walter en el estacionamiento y no pude contenerme. Fui directo hacia él y le pregunté cómo pudo hacerlo. ¿Cómo pudo decirle a la suplente que estaba fingiendo cuando sabía de mi epilepsia? Empezó a llorar ahí mismo junto a su carro. Dijo que nuestra abuela siempre le había dicho que fingía por atención y él le creyó porque era más fácil que aceptar que estaba realmente enferma. Dijo que lo sentía, pero lo siento no traía de vuelta a David. El lunes por la mañana, la directora Penn me llamó a su oficina con mis padres. Se sentó detrás de su gran escritorio ofreciendo condolencias cautelosas y hablando sobre procedimientos apropiados. Siguió enfatizando cómo la escuela había seguido el protocolo y cómo los maestros suplentes pasaban por entrenamiento. Nunca admitió que esos procedimientos habían fallado con David. Nunca dijo su nombre sin mirar a su abogado en el teléfono. Mis padres trataban de mantenerse calmados, pero podía ver la mandíbula de papá tensándose cada vez que mencionaba procedimientos. Después de esa reunión, me enviaron a ver a la señora Wren Wigley, que era la coordinadora 504 del distrito. Se sentó allí con mi expediente abierto y esta simpatía falsa en su cara mientras revisaba mi plan de acomodación. Siguió preguntando si había algo que podrían haber hecho diferente, como si David no estuviera literalmente muerto por lo que hicieron. Querían que dijera que estaba bien, que el sistema funcionaba, pero el sistema había matado a David y querían que fingiera que no. Me senté allí escuchándolos hablar sobre entrenamiento actualizado y nuevos protocolos, mientras todo lo que podía pensar era en David convulsionando en ese piso. Algo se sentía realmente extraño sobre cómo la profesora negra sabía exactamente qué botones presionar. Las luces estroboscópicas, la puerta cerrada, incluso llamar a la epilepsia de moda, como si hubiera tenido todo este plan listo por alguna razón, cómo su cuerpo se puso rígido, cómo sus ojos se voltearon, cómo la suplente se quedó allí comiendo su manzana mientras él moría. Siguieron hablando sobre seguir adelante y aprender de esta tragedia, pero nunca dijeron que habían aprendido, nunca dijeron que estaban equivocados, nunca dijeron que David debería estar vivo. Cuando salí de esa oficina, supe que nada cambiaría a menos que lo hiciéramos cambiar. La profesora negra volvería de su tiempo libre pagado y algún otro niño moriría. La escuela tendría más reuniones sobre procedimientos y protocolos, pero nada mejoraría realmente. Fue entonces cuando Emma y Billy y Darío y yo empezamos a planear. No íbamos a dejar que barrieran esto bajo la alfombra como si David nunca hubiera existido. Lo primero que hicimos fue ir a la estación de policía en el centro. Mamá nos llevó en su minivan mientras Emma revisaba su teléfono por actualizaciones de los otros padres. El edificio olía a café viejo y producto de limpieza. Nos sentamos en esas sillas de plástico duro por 2 horas antes de que el detective finalmente nos llamara. Tenía esta carpeta gruesa en su escritorio con el nombre de David en la pestaña. Podía ver la esquina de su certificado de defunción asomándose. El detective siguió diciendo cosas como presunto incidente y bajo investigación mientras ese pedazo de papel estaba justo allí. Nos dijo que estos casos toman tiempo y hay un proceso que tienen que seguir. Mamá preguntó cuándo escucharíamos algo definitivo. Solo se encogió de hombros y dijo que podrían ser semanas o meses. La mamá de Emma empezó a llorar. El detective le pasó una caja de pañuelos y dijo que entendía nuestra frustración, pero tenían que ser minuciosos. Siguió usando la palabra presunto incluso con David muerto, incluso habiendo visto todo lo que pasó, incluso con los paramédicos teniendo reportes. Dijo que el distrito también estaba conduciendo su propia investigación. Todo estaba bajo revisión. Era todo lo que decía, bajo revisión. 3 días después, tuve que ir al centro comercial con mamá a comprar zapatos nuevos. Las luces del patio de comidas eran esas fluorescentes viejas que zumban y parpadean. No pensé en eso hasta que pasamos por el Orange Julius. Entonces las luces empezaron a hacer esa cosa donde pulsan. Mi pecho se puso apretado. Mis manos empezaron a temblar. Las luces siguieron parpadeando y de repente estaba de vuelta en esa aula. Me caí al suelo ahí mismo junto al puesto de pretzels. La gente miraba. Algún niño estaba grabando en su teléfono. La seguridad vino corriendo. Pensaron que estaba drogada o algo así. Mamá siguió tratando de explicar, pero no podía respirar. Las luces siguieron parpadeando. Tuvieron que ayudarme a salir por la salida de empleados. Todos mirando, susurrando. Me sentí tan débil, tan rota. El siguiente lunes en la escuela, esta chica del periódico vino hacia mí. Tenía su grabadora y todo. Dijo que quería hacer una historia sobre lo que había pasado. Parte de mí quería contarle todo, cada detalle sobre la profesora negra, pero también sabía cómo funcionan estas cosas. Una palabra equivocada y de repente la historia se vuelve sobre otra cosa. O la escuela me hace parecer como si estuviera inventando o lo tuercen todo. Le dije que no podía hablar de eso todavía. Siguió presionando. Dijo que la gente merecía saber la verdad. Tal vez tenía razón, pero no estaba lista. Ese fin de semana me quedé en mi cuarto organizando todo. Saqué mi plan de acción para ataques que se suponía que la escuela siguiera. Encontré todos mis registros del hospital de los últimos 3 años. Los emails que mis padres habían enviado al comienzo del año explicando mi condición. La carta de mi neurólogo. Cada pedazo de papel se sentía importante, como evidencia, como prueba de que esto no debería haber pasado. Hice copias de todo. Los puse en una carpeta con pestañas. Mamá me ayudó a escanearlos también. Guardamos todo en 3 memorias USB diferentes por si acaso. Mientras organizaba, seguía revisando la página de GoFundMe de David. Todavía atascada en 30,000. Sus padres necesitaban 130,000 euros para todas las facturas médicas antes de que muriera. Los comentarios habían parado de llegar. La gente había pasado a otras cosas. Así es como funciona. Algo terrible pasa y a todos les importa por una semana. Luego olvidan. Los niños mueren porque sus familias no pueden costear el tratamiento. Así son las cosas. La rabia me estaba comiendo
comiendo por dentro, haciéndome sentir enferma todo el tiempo. El domingo, Emma y Billy vinieron con Malik. Nos sentamos en mi sótano tratando de descubrir qué hacer. Darío llegó tarde y se sentó en las escaleras en lugar de con nosotros. Siguió revisando su teléfono. Finalmente, Emma le preguntó cuál era su problema. Dijo que su entrenador le había dicho que no se involucrara. Dijo que podría arruinar sus oportunidades de beca. Eso dolió más de lo que esperaba. Se suponía que estuviera de nuestro lado. Se suponía que le importara David, que le importara yo. Pero su estúpida beca de fútbol era más importante. Emma dijo que deberíamos solicitar registros públicos. Su hermana mayor había hecho eso una vez para un proyecto escolar. Pasamos horas escribiendo las solicitudes, pidiendo las grabaciones de llamadas de emergencia, cualquier filmación de cámaras de seguridad del pasillo, los reportes de incidentes. Los enviamos a la oficina del distrito esa semana. Respondieron diciendo que todo era parte de una investigación en curso. Dijeron que no podían liberar nada debido a las leyes de privacidad estudiantil. Se sentía como un encubrimiento, como si estuvieran escondiendo algo. Fue entonces cuando la mamá de Emma mencionó que conocía a una abogada, esta mujer llamada Orla Purcell, que hacía casos de derechos civiles. Aceptó reunirse con nosotros en su oficina en el centro. El lugar tenía todos estos premios en las paredes, fotos de ella con gente importante. Escuchó toda nuestra historia sin interrumpir ni una sola vez. Entonces dijo que nos ayudaría pro bono si podíamos organizarnos. Necesitaba evidencia, declaraciones de testigos, documentación, todo apropiadamente preservado. Nos dio instrucciones muy específicas. Tomar capturas de pantalla de cualquier publicación en redes sociales sobre el incidente antes de que fueran eliminadas. Escribir todo lo que recordáramos mientras aún estaba fresco. Conseguir información de contacto para cada testigo, pero absolutamente ningún contacto con la profesora negra. Ningún mensaje, ninguna confrontación, nada que pudiera ser visto como acoso. Las reglas se sentían limitantes, pero tener un plan ayudó. Me hizo sentir menos indefensa, menos como si me estuviera ahogando. Hicimos un chat grupal esa noche para coordinar todo. Emma se encargaría de recopilar declaraciones de testigos de nuestros compañeros de clase. Billy rastrearía y organizaría todos los documentos. Malik crearía una línea de tiempo de todo lo que había pasado. Todos tenían un trabajo, todos tenían algo en lo que enfocarse en lugar de solo estar enojados. Se sentía como si realmente estuviéramos haciendo algo, como si no solo fuéramos a dejar que lo barrieran. La mañana siguiente, la voz de la directora Penn crujió por el sistema de altavoces durante el periodo de estudio, y todos dejaron de escribir para escuchar. Se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar, y por el tono pude decir que estaba leyendo algo preparado. Cualquier estudiante que participara en huelgas o protestas durante horas escolares enfrentaría suspensión automática y remoción de todas las actividades extracurriculares con efecto inmediato. El cuarto se quedó silencioso, y vi a niños intercambiando miradas a través de los pasillos. Mis manos empezaron a temblar porque sabía lo que esto significaba para nuestros planes. Habíamos estado hablando de organizar algo más grande que solo recopilar evidencia y ahora estaban tratando de asustarnos para que nos quedáramos callados. El anuncio continuó por otro minuto sobre mantener el orden y respetar el ambiente de aprendizaje, pero dejé de escuchar y empecé a enviar mensajes bajo mi escritorio. En 5 minutos, nuestro chat grupal tenía 40 mensajes todos diciendo lo mismo. Lo haríamos de todas formas. El tercer periodo era cuando lo habíamos planeado, y nada nos detendría ahora, no después de lo que le había pasado a David. Sonó el timbre, agarré mis cosas y me dirigí a inglés, tratando de parecer normal, aunque mi corazón latía fuerte. En el pasillo, pasé por 3 guardias de seguridad que nunca había visto antes, parados en la entrada principal. Estaban observando a todos y escribiendo cosas en portapapeles. Otros 2 estaban posicionados en las salidas laterales. El mensaje estaba claro, pero solo me hizo más enojada. El segundo periodo se arrastró para siempre, y revisaba el reloj cada 2 minutos. La maestra estaba hablando sobre simbolismo en algún libro, pero no podía concentrarme en nada excepto lo que estaba por pasar. Finalmente sonó el timbre para el tercer periodo. Me levanté con todos los demás, pero en lugar de ir a clase, me dirigí hacia la entrada principal. Emma ya estaba allí con Billy y Malik, y como 10 otros chicos. Más venían por el pasillo desde diferentes direcciones. El guardia de seguridad se adelantó, bloqueando las puertas, pero seguimos caminando. Uno empezó a decir algo sobre consecuencias, pero 40 chicos empujando hacia adelante era más de lo que 3 guardias podían manejar. Empujamos a través de las puertas y salimos al estacionamiento donde más estudiantes ya se estaban reuniendo. Algunos maestros se pararon en sus puertas mirando, pero nadie trató de detenernos. Algunos incluso asintieron ligeramente mientras pasábamos. Caminamos al césped del frente y nos paramos allí en grupo, no gritando o sosteniendo carteles, solo parados juntos en silencio por David. Los carros que pasaban empezaron a tocar el claxon, y algunas personas tomaron fotos con sus teléfonos. Después de 20 minutos, caminamos de vuelta adentro y fuimos a nuestras clases como si nada hubiera pasado. Al final del día, había papeles amarillos de castigo metidos en todos nuestros casilleros con fechas y horas escritas en tinta roja. El mío era para todos los días después de clases por 2 semanas. Esa noche, Walter decidió empeorar todo publicando un video viejo en redes sociales de una barbacoa familiar de hace 3 años. En el video, me estaba riendo de algo que había dicho mi tío y jugando cornhole en el patio trasero, viéndome completamente normal y feliz. Le puso como leyenda diciendo que esto probaba que siempre había estado bien y solo fingía mi condición para llamar la atención cuando era conveniente. La traición dolió más que cualquier otra cosa porque estaba usando nuestros recuerdos compartidos como armas. Sabía que ese video era de un buen día entre ataques, pero lo hizo parecer evidencia de que estaba fingiendo. Tengo curiosidad sobre por qué el detective siguió usando presunto cuando hay un certificado de defunción justo ahí en su escritorio. ¿Qué exactamente necesita más investigación cuando alguien ya se ha ido? La forma en que los padres de David necesitan 130,000 para facturas médicas mientras la escuela le da tiempo libre pagado a la profesora negra, se siente como si hubiera algo realmente retorcido sobre estas prioridades. En una hora tenía 200 compartidos y los comentarios eran brutales. Gente llamándome mentirosa y diciendo que la muerte de David fue mi culpa por crear drama. Lancé mi teléfono a través del cuarto y escuché la pantalla romperse contra la pared. La mañana siguiente, Darío encontró a Walter en su casillero antes del primer periodo, y escuché de ello de 3 personas diferentes antes de llegar siquiera a la escuela. Darío agarró la camisa de Walter y lo estrelló contra los casilleros de metal lo suficientemente fuerte como para que todos en el pasillo lo escucharan. Walter trató de decir algo, pero Darío lo empujó de nuevo, y su cabeza golpeó el candado de combinación del casillero detrás de él. 2 maestros vinieron corriendo y los separaron, pero no antes de que Darío lograra otro empujón que hizo volar los libros de Walter por todas partes. Ambos fueron marchados a la oficina, y para la hora del almuerzo, ambos tenían suspensiones
vacaciones de 3 días. La mamá de Darío tuvo que dejar el trabajo para venir a buscarlo, y me sentí mal sabiendo que su instinto protector le estaba costando su educación. Me envió un mensaje esa noche diciendo que valió la pena, pero sabía que sus padres estaban furiosos. 3 días después, finalmente acepté hacer la entrevista con una periodista estudiantil después de decir no 5 veces. Nos encontramos en un aula vacía después de clases, y establecí límites claros sobre lo que discutiría y lo que no. Ninguna pregunta sobre mi familia o historial médico antes del incidente. Ninguna especulación sobre culpa, solo hechos sobre lo que pasó ese día. Mi voz tembló todo el tiempo, y tuve que parar 2 veces a beber agua porque mi boca se puso completamente seca. Me preguntó sobre las luces estroboscópicas, y describí la sensación de mi cerebro fallando. Me preguntó sobre la puerta cerrada, y expliqué cuán atrapados nos sentíamos. Me preguntó sobre David, y no pude hablar por casi 1 minuto. Cuando terminó, me sentí vacía y exhausta, pero al menos lo había dicho en voz alta a alguien que lo escribiría. El artículo se publicó en línea esa noche en el sitio web del periódico escolar, y en 2 horas la sección de comentarios explotó. La mitad de la gente nos apoyaba y compartía sus propias historias sobre maestros ignorando condiciones médicas. La otra mitad nos llamaba buscadores de atención histéricas, buscando a alguien a quien culpar por una tragedia. Un comentario dijo que la muerte de David fue solo mala suerte de tiempo, y estábamos usando eso para atacar a una buena maestra. Otro dijo que éramos reinas del drama, haciendo todo sobre nosotras. Leer extraños debatiendo si la muerte de David era prevenible me hizo correr al baño y vomitar. Mamá me encontró en el piso del baño 20 minutos después sollozando. El día siguiente, Orla llamó a mamá con noticias inesperadas. Uno de los paramédicos que había trabajado en mí ese día había contactado a través de su oficina legal queriendo ayudar. No podía hablar públicamente porque su empleador tenía políticas estrictas sobre discutir casos, pero dijo que si era citado formalmente, proporcionaría una declaración sobre lo que vio. Recordaba todo, incluyendo cuánto tiempo tomó reanimarme y el estado del aula cuando llegaron. Su testimonio podría probar cuán seria era realmente la situación. 2 días después, recibimos la transcripción de la deposición del profesor Pedro, y empeoró todo. Afirmó no haber visto nada preocupante cuando miró por la ventana de la puerta ese día, solo la profesora negra haciéndole un pulgar arriba, así que asumió que todo estaba bien y siguió caminando. Dijo que la cortina ya estaba bajada cuando miró, y no tenía razón para pensar que los estudiantes estuvieran en peligro. Leer que podría habernos salvado, pero ni siquiera se dio cuenta me hizo perder fe en todo adulto que se suponía que nos protegiera. Estaba a 6 metros mientras nos moríamos, y solo pasó de largo. Esa misma tarde, Malik encontró algo increíble en línea. La profesora negra tenía un blog viejo de hace 5 años que había olvidado eliminar, y él había estado buscando por horas hasta encontrarlo. Publicación tras publicación quejándose de niños neurodivergentes siendo mimados y creando cultura de víctima en las escuelas. Una entrada decía que los trastornos convulsivos estaban sobrediagnosticados, y la mayoría de los niños solo querían atención y trato especial. Otra decía que los padres permitían condiciones médicas falsas para excusar mal comportamiento. Tomamos capturas de pantalla de todo antes de que pudiera eliminarlo, y lo agregamos a nuestra carpeta de evidencia, que se estaba haciendo más gruesa cada día. Orla envió cartas formales de preservación al distrito y al fabricante de la pizarra inteligente la mañana siguiente, exigiendo que mantuvieran todos los registros electrónicos de esa aula. El lenguaje legal hizo que todo se sintiera más real y serio de lo que nuestro planear en chat grupal jamás había hecho. La mañana siguiente, una carta apareció en cada buzón de estudiante con el logo del sindicato de maestros en la parte superior. Ty Paxton había escrito 3 páginas de amenazas legales sobre lo que pasaría si cualquier estudiante publicaba el nombre de la profesora negra en línea. Las palabras difamación y calumnia y demanda civil me saltaron a la vista mientras leía en el pasillo. Los chicos estaban pasando copias, y algunos ya estaban eliminando sus publicaciones de redes sociales de la noche anterior. Vi a 2 estudiantes de primer año realmente llorar mientras leían sobre responsabilidad personal y registros permanentes. Emma agarró mi copia y la rompió por la mitad justo allí frente a todos. La rabia se extendió por el pasillo como fuego mientras más chicos se dieron cuenta de que estaban siendo amenazados por decir la verdad. Mamá tuvo que buscarme temprano ese día para ir de compras y pensé que estaría bien. La máquina de autocobro empezó a parpadear rojo cuando el código de barras no escaneó, y todo mi cuerpo se puso rígido. El patrón estroboscópico golpeó mi cerebro como un martillo, y de repente no pude recordar dónde estaba. Mis piernas se volvieron gelatina y agarré el mostrador para no caerme. Mamá soltó todo y envolvió sus brazos alrededor de mí para guiarme hacia la salida. La gente miraba mientras básicamente me cargaba a través del estacionamiento, mientras trataba de recordar cómo caminar. Mis manos aún temblaban cuando llegamos al carro y me di cuenta de que los desencadenantes estaban empeorando, no mejorando. Cada luz parpadeante se sentía como una amenaza ahora, y no podía hacer que mi cerebro entendiera la diferencia entre peligro y vida normal. Darío empezó a aparecer en mi casillero entre cada clase al día siguiente. Caminaba conmigo a cada cuarto con su mano en mi espalda como si pudiera colapsar en cualquier segundo. En el almuerzo, me revisó 3 veces para asegurarse de que estuviera comiendo suficiente. Después de clases, me siguió a mi carro, aunque el suyo estaba al otro lado del estacionamiento. Para el miércoles, no podía soportarlo más y le dije que necesitaba espacio para respirar. Me miró como si lo hubiera abofeteado y dijo que solo estaba tratando de protegerme. Nos quedamos parados en el estacionamiento gritándonos por primera vez desde que empezamos a salir. Él siguió diciendo que no podía perderme también, y yo siguió diciendo que no estaba hecha de cristal. Ninguno de nosotros ganó esa pelea y no hablamos por 2 días después. Alguien filtró una cadena de emails de la administración el jueves y se extendió por la escuela como veneno. El asunto decía gestionando la situación de tiempo libre pagado, y cada mensaje hablaba sobre apariencias y responsabilidad y respuesta de medios. Ni un solo email mencionó el nombre de David o preguntó cómo estábamos los demás. Lo llamaron un incidente y discutieron control de daños como si fuéramos un problema de relaciones públicas por resolver. El lenguaje corporativo sobre un niño muerto me hizo correr al baño y vomitar. Mis manos temblaban cuando se lo reenvié a Orla, quien dijo que era exactamente lo que necesitábamos para el caso. La reunión del consejo escolar esa noche estaba llena de padres y reporteros. Cada uno de nosotros tuvo 2 minutos para hablar y yo era la tercera después de Emma y Billy. Mi voz se quebró cuando dije el nombre de David, pero seguí leyendo de mis notas sobre lo que realmente había pasado. Detrás de mí podía escuchar padres susurrando sobre histeria masiva y adolescentes buscadores de atención. Un papá en realidad se rió cuando describí mi ataque. Quería voltearme y gritarles, pero seguí hasta que se acabó mi tiempo. Bren rápidamente se levantó durante el periodo de comentarios públicos con una carpeta gruesa de papeles. Propuso entrenamiento obligatorio para todos los maestros suplentes sobre condiciones médicas y protocolos de emergencia.
Los miembros del consejo asintieron y tomaron notas y dijeron que lo implementarían dentro del próximo año académico. Quería gritar que David necesitaba ayuda hace 6 semanas, no el próximo septiembre. La línea de tiempo se sentía como otra bofetada en la cara para todos los que habían estado en ese cuarto. Orla nos ayudó a presentar una queja federal con la Oficina de Derechos Civiles la semana siguiente. La mujer en el teléfono fue amable, pero explicó que la investigación podría tomar 18 meses para completarse. Usaba palabras como minuciosa y completa mientras miraba el calendario pensando en David ya bajo tierra. Justicia retrasada se sentía exactamente como justicia negada cuando la persona que más la necesitaba se había ido. Cada formulario que llenábamos se sentía inútil, pero Orla dijo que necesitábamos el rastro de papel. En la escuela, los chicos empezaron a cruzar el pasillo cuando me veían venir. Se extendieron rumores de que yo quería atención y obtuve lo que quería, aunque David pagó el precio. Alguien escribió reina del drama en mi casillero con marcador permanente. Los susurros me siguieron por todas partes sobre cómo había destruido la carrera de la profesora negra por nada. Los síntomas físicos dolían, pero el aislamiento social dolía más. Emma apareció en mi casa el domingo por la noche con ojos rojos y mocos corriendo por su cara. Sus padres le habían dado un ultimátum sobre elegir su futuro o mi venganza. Dijeron que estaba arruinando sus prospectos universitarios al asociarse conmigo. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar y prometió no abandonarme sin importar lo que amenazaran. Nos sentamos en mi cama llorando juntas hasta que tuvo que irse a casa. El profesor Pedro me apartó después de clases el lunes y preguntó si podíamos hablar en privado. Sus manos temblaban mientras admitía que debería haber mirado más de cerca por esa ventana. Dijo que estaba atormentado por lo que no hizo y no podía dormir más. La culpa en sus ojos parecía real, pero el remordimiento no trajo de vuelta a David. Preguntó qué podía hacer para ayudar y le dije que testificara en la audiencia si alguna vez conseguíamos una. Walter siendo estrellado contra casilleros por Darío parece un mensaje bastante directo, pero me pregunto si Walter realmente entiende por qué la gente está tan enojada o si piensa que solo está reportando hechos. 3 días después, el cartero me entregó un sobre grueso de la Oficina de Derechos Civiles y mis manos temblaron mientras lo abría en la cocina. La carta tenía un sello oficial del gobierno en la parte superior y empezaba con su queja antes de listar nuestro número de caso 2024-1847 en letras negrita. Mamá leyó por encima de mi hombro mientras escaneé el lenguaje formal sobre cómo habían recibido nuestra queja y comenzarían su investigación del distrito escolar. Era solo papeleo, pero ver ese número de caso hizo que todo se sintiera más real y oficial. La mañana siguiente, estaba girando la combinación de mi casillero cuando algo cayó y golpeó mi zapato. Una pequeña memoria USB negra sin etiqueta yacía en el piso y la recogí preguntándome si alguien la había dejado caer por accidente. Durante el almuerzo, la conecté a mi laptop en la biblioteca y un solo archivo de video apareció en la pantalla. La marca de tiempo mostraba que era de ese día en la clase de música y mi estómago se hundió cuando hice clic en reproducir. El metraje era granuloso de cámara de seguridad del pasillo, pero podías ver directamente a través de la ventana de la puerta de nuestra aula por unos 30 segundos. Niños zambulléndose bajo escritorios y alguien claramente convulsionando en el piso mientras la profesora negra se quedaba ahí sin hacer nada. El ángulo no era perfecto, pero podías distinguir el caos y su completa falta de respuesta a la emergencia médica. Inmediatamente le envié un mensaje a Emma, quien corrió desde la cafetería y lo vio 3 veces conmigo antes de llamar a Orla. Contestó al segundo timbrazo y nos dijo que no lo compartiéramos con nadie o hiciéramos copias hasta que pudiera verificar de dónde venía. La cadena de custodia para evidencia era crítica, explicó, y no podíamos arriesgarnos a que fuera desechada del tribunal por una tecnicidad. Alguien dentro de la escuela estaba tratando de ayudarnos, pero no teníamos idea de quién tenía acceso a ese metraje o por qué habían elegido dármelo anónimamente. Esa tarde, mamá me llevó a la casa Pritchard, donde la madre de David esperaba en la sala con cajas de pañuelos y álbumes de fotos esparcidos sobre la mesa de centro. Me llevó arriba al cuarto de David, que se veía exactamente como lo había dejado esa mañana antes de la escuela, con su cama a medio hacer y libro de química abierto en su escritorio. Sus aplicaciones universitarias estaban apiladas junto a su computadora y Northwestern estaba encima con la sección del ensayo completada, pero nunca enviada. Nos sentamos en su cama y ella sostuvo mi mano mientras explicaba que había contratado a su propio abogado para perseguir una demanda civil contra el distrito y la profesora negra personalmente. Preguntó si estaría dispuesta a testificar sobre lo que había pasado y asentí inmediatamente porque David merecía justicia, aunque no estuviera aquí para verla. Me mostró su diario donde había escrito sobre querer ser doctor y ayudar a niños con condiciones neurológicas como su propia epilepsia, que nadie sabía que tenía. El día siguiente, Darío pidió hablar en privado después de clases y nos sentamos en su carro en el estacionamiento mientras él miraba el volante. Explicó que su beca de baloncesto para la estatal estaba amenazada por su involucramiento en el incidente y el entrenador lo había advertido que se mantuviera callado. Sus manos agarraron el volante mientras prometió que aún me amaba, pero no podía arriesgar todo su futuro siendo públicamente involucrado en la pelea contra la profesora negra. Entendí intelectualmente que la universidad era su única salida de nuestro pueblo, pero aún se sentía como si estuviera eligiendo su futuro sobre hacer lo correcto. Me dejó en casa y vi su carro desaparecer sabiendo que nuestra relación nunca sería la misma después de esto. 2 días después, mamá me llevó a mi primera cita de terapia en un pequeño edificio de oficinas en el centro donde la terapeuta me hizo llenar formularios sobre mis desencadenantes de ataques. Explicó que trabajaríamos en estrategias prácticas de afrontamiento para manejar sensibilidad a la luz y estrés que podrían desencadenar episodios. Para tarea, me dio una hoja de trabajo para rastrear mis desencadenantes durante la semana, lo que significaba aceptar que esta era mi nueva vida normal. Me enseñó ejercicios de respiración y me mostró lentes especiales que podrían filtrar ciertas frecuencias de luz que podrían ayudar a prevenir ataques. Ese fin de semana, estaba revisando redes sociales cuando Emma llamó gritando que alguien había creado una cuenta falsa usando mi nombre y foto de perfil. La cuenta había publicado capturas de pantalla de mis registros médicos mostrando mi diagnóstico de epilepsia y lista de medicamentos con comentarios desagradables sobre búsqueda de atención. Para cuando lo reportamos y lo hicimos quitar, las capturas de pantalla ya estaban circulando a través de chats grupales y siendo republicadas por cuentas anónimas. Alguien había violado las leyes HIPAA para conseguir esos registros y estaba tratando de humillarme en línea, pero no podíamos rastrear quién estaba detrás de eso. Orla sugirió que tomara control de mi propia narrativa, grabando una declaración en video sobre lo que realmente había pasado ese día. Configuré mi teléfono en mi cuarto y pasé 3 horas pasando por los hechos sin llorar o mostrar emoción. La versión final fueron 8 minutos de mí
explicando calmadamente la línea de tiempo de eventos y las acciones específicas de la profesora negra que pusieron en riesgo a múltiples estudiantes. Publicarlo se sentía aterrador, pero también me dio algo de control sobre cómo se estaba contando mi historia, en lugar de dejar que otros la distorsionaran. En 2 días, el reportero de noticias locales, Seamus Rader, había contactado a Orla pidiendo una entrevista sobre el incidente. Hizo un segmento en las noticias de la noche, mostrando mi declaración en video y entrevistando a otros padres cuyos hijos estaban en el cuarto ese día. Las pistas empezaron a llegar a la estación de noticias sobre el comportamiento de la profesora negra en sus 2 escuelas anteriores, incluyendo un incidente donde había encerrado a un estudiante diabético en un armario durante una crisis de azúcar en sangre. La policía finalmente programó entrevistas formales con todos los 23 estudiantes que estaban en el aula, y Orla se sentó junto a mí como mi abogada mientras daba mi declaración. Hicieron preguntas detalladas sobre cada minuto de ese día, mientras una estenógrafa escribía todo lo que dije y 2 detectives tomaban notas. El abogado de la profesora negra aparentemente le había aconsejado no hablar con los investigadores. Lo que Orla dijo era básicamente una admisión de que sabía que había hecho algo mal. 2 días después, el chico de TI del distrito llamó a la oficina de Orla mientras yo estaba allí revisando papeleo, y ella puso el altavoz para que ambos pudiéramos escuchar lo que había encontrado. Sacó los registros de la pizarra inteligente de esa aula exacta en ese día exacto, y ahí estaba. Un video de YouTube titulado Desafío de luz estroboscópica extrema, 10 horas reproducido desde las 11:42 hasta las 11:54, exactamente cuando todo pasó. El registro mostró las credenciales de inicio de sesión de la profesora negra. Inició el video y lo puso en modo de pantalla completa a máximo brillo. Y ver esa prueba digital hizo que mi pecho se apretara, aunque no trajera de vuelta a David o arreglara lo que le había pasado a cualquiera de nosotros. La mañana siguiente, llegó una carta certificada a mi casa de los abogados del distrito escolar ofreciéndome 50,000 euros si firmaba su acuerdo de conciliación, que incluía un acuerdo de no divulgación que me impediría hablar públicamente sobre lo que había pasado nunca más. Mamá leyó el documento de 20 páginas en la mesa de la cocina mientras yo comía cereal, y siguió moviendo la cabeza en diferentes partes, especialmente la sección que decía que no podía publicar en redes sociales, dar entrevistas, o participar en cualquier acción legal contra el distrito, o la profesora negra personalmente. El dinero cubriría la mayoría de mis facturas médicas de la ambulancia y visita a emergencias, más la nueva medicación que ahora tenía que tomar porque mis ataques empeoraron después de ese día. Pero firmar significaba quedarme callada sobre la muerte de David y la profesora negra, aún en tiempo libre pagado como si nada hubiera pasado. 3 días después, Malik envió un mensaje a todos para que nos reuniéramos en su garaje después de clases para hablar sobre los acuerdos, ya que aparentemente todos habíamos recibido la misma oferta. Y cuando llegué, ya había 12 chicos ahí con sus cartas esparcidas en el banco de trabajo de su papá. Billy caminaba de un lado al otro diciendo, todos deberíamos rechazar porque tomar el dinero significaba que habían ganado. Mientras Sarah siguió diciendo que su familia necesitaba el dinero para sus facturas de terapia, ya que no podía dormir sin ver la cara de David poniéndose azul. Los argumentos se pusieron más fuertes cuando el hermano mayor de alguien que estaba en la escuela de leyes apareció y explicó que si tomábamos los acuerdos, no podíamos ser testigos en los casos de los demás o ayudar a los padres de David con su demanda por muerte injusta. Lo que hizo que todos empezaran a gritar sobre si le debíamos a David rechazar el dinero. Emma agarró mi brazo y me arrastró afuera donde estaba más silencioso y dijo que pensaba que cualquiera que tomara el dinero básicamente estaba diciendo que la vida de David valía 50,000 euros. Pero entonces Walter apareció y empezó a argumentar que seríamos estúpidos por no tomar dinero garantizado cuando un juicio podría tomar años y aún podríamos perder. Mi teléfono vibró con un mensaje de Darío diciendo que debería solo tomar el dinero y usarlo para transferirme a un distrito escolar diferente, donde podría empezar fresco sin que todos me conocieran como la chica de los ataques. Y cuando se lo mostré a Emma, se enojó y dijo que eso era exactamente lo que el distrito quería para que desapareciéramos y los dejáramos barrer todo bajo la alfombra. El estrés de ser jalada entre ellos hizo que mi mano temblara y tuve que sentarme en la acera porque sentí otro ataque viniendo, lo que asustó a todos lo suficiente como para que las peleas pararan por unos minutos, mientras Malik me trajo agua y se aseguró de que estuviera bien. El día siguiente en la escuela, la directora Penn me sacó de la clase de inglés y me llevó a su oficina donde tenía toda esta presentación montada sobre un círculo de sanación de justicia restaurativa, donde la profesora negra se disculparía con todos nosotros estudiantes y compartiríamos nuestros sentimientos y seguiríamos adelante juntos como comunidad. Me mostró este PowerPoint con fotos de archivo de gente abrazándose y tomándose de las manos en círculos mientras explicaba cómo esto ayudaría a todos a sanar. ¿Y no sería eso mejor que toda esta pelea legal que estaba desgarrando la escuela? El PowerPoint del círculo de sanación de la directora Penn con fotos de archivo de gente abrazándose. Ese momento parece terriblemente conveniente cuando todos están decidiendo sobre acuerdos. Me hace preguntarme quién le dijo sobre la reunión del garaje ayer y por qué me sacó solo a mí de clase para esta pequeña presentación. Le dije que no quería sentarme en un círculo y fingir perdonar a alguien que había matado a mi compañero de clase. Y ella hizo esta sonrisa tensa y dijo que esa era una palabra muy fuerte para usar y tal vez debería considerar cómo mi lenguaje inflamatorio estaba afectando la habilidad de otros estudiantes de procesar su trauma. Siguió presionando diciendo que la profesora negra también estaba sufriendo y merecía una oportunidad de hacer las paces. Y fue cuando me levanté y salí de su oficina sin decir otra palabra porque sabía que si me quedaba, diría algo que me haría ser suspendida. Esa tarde, Orla llamó para decirme que el abogado de la madre de David se había puesto en contacto sobre coordinar nuestros casos, ya que el distrito estaba tratando de enfrentarnos unos contra otros ofreciendo diferentes cantidades de acuerdo a diferentes familias basándose en cuánto pensaban que pelearíamos. Ned Pritchard, ese era el nombre del abogado, quería que todas las familias trabajaran juntas para que el distrito no pudiera tomarnos uno por uno con estas ofertas de acuerdo. Y escuchar que la madre de David también estaba peleando me hizo sentir menos sola en rechazar solo tomar el dinero y callarme. Durante las siguientes 2 semanas, Orla me hizo venir a su oficina todos los días después de clases para practicar para mi deposición, haciéndome contar la historia una y otra vez, mientras ella interpretaba el papel del abogado de la profesora negra, haciendo preguntas hostiles diseñadas para hacerme parecer mentirosa o buscadora de atención. Me enseñó a pausar antes de responder, a solo responder exactamente lo que se preguntaba sin ofrecer información extra, y a mantenerme calmada incluso cuando las preguntas
me enojaran, lo que era difícil cuando hacía preguntas como si alguna vez había exagerado mis síntomas antes o si disfrutaba la atención que recibía de los ataques. Incluso planeamos qué hacer si tenía un ataque durante la deposición con Orla, asegurándose de que el reportero de la corte supiera anotar todo lo que pasara y teniendo mi información de alerta médica lista en caso de que el consejo opuesto tratara de alegar que estaba fingiendo. La mañana de la deposición de la profesora negra no podía estar en el cuarto, pero Orla me contó después cómo la profesora negra se sentó ahí en un traje azul marino, insistiendo que todos estábamos actuando y que las chicas adolescentes especialmente eran propensas a histeria masiva y comportamiento buscador de atención. En realidad mencionó a la hija de su hermana, que supuestamente fingió ataques por 2 años antes de que sus padres dejaran de permitirlo, y milagrosamente fue curada, usando esto como prueba de que sabía que todos estábamos fingiendo, y por eso se sintió confiada usando la luz estroboscópica como terapia de exposición. Cuando le preguntaron sobre David, dijo que probablemente solo fue atrapado en la histeria grupal y que su muerte fue una coincidencia desafortunada, pero no relacionada con sus acciones, lo que me hizo tan enojada que mis manos temblaron y tuve que dejar la oficina de Orla para caminar 3 veces alrededor de la cuadra antes de poder calmarme. La semana siguiente fue la deposición del profesor Pedro, y esta vez Orla me dejó mirar a través de la puerta de cristal, y lo vi derrumbarse llorando cuando le preguntaron sobre mirar por la ventana de nuestra aula ese día. Admitió haber visto a la profesora negra hacerle un pulgar arriba, y asumió que todo estaba bien porque ella parecía calmada, pero realmente no miró a nosotros estudiantes o notó el caos que estaba pasando detrás de ella. Y ahora no podía dormir porque siguió pensando en cómo podría haber detenido todo si solo hubiera abierto la puerta. Sus lágrimas parecían reales, y siguió diciendo que lo sentía, pero lo siento no trajo de vuelta a David, y lo siento no arregló mi cerebro que ahora tenía ataques 2 veces más seguido que antes de ese día. Y noté que la profesora negra nunca dijo lo siento, ni una sola vez. La última deposición de esa semana fue Di Paxton, el superintendente del distrito, que pasó 3 horas explicando cómo el entrenamiento de maestro suplente del distrito era comprensivo, pero que la profesora negra era una aberración que actuó fuera del alcance de su entrenamiento, básicamente tratando de tirarla bajo el autobús mientras protegía al distrito de responsabilidad. Siguió usando frases como incidente aislado y no podría haber sido prevenido, mientras su abogado asentía, y cuando le preguntaron sobre David, lo llamó un resultado trágico, pero insistió que el distrito siguió todos los protocolos en su respuesta, aunque tomó 15 minutos para que la ambulancia llegara porque nadie llamó inmediatamente a la emergencia, ya que la profesora negra había cerrado la puerta y tomado nuestros teléfonos. 3 semanas después, Walter se sentó en la oficina del abogado para su deposición, y miré a través de la puerta de cristal mientras siguió mirando hacia abajo a sus manos. El abogado le preguntó sobre ese día en la clase de música, y empezó a hablar sobre nuestra abuela, cómo me había estado diciendo desde que éramos niños que fingía todo por atención. Dijo que me llamaba cada semana para advertirle sobre mis tácticas manipuladoras y cómo había engañado a todos los doctores. Me enviaba artículos sobre síndrome de Munchausen y me contaba historias de veces que supuestamente fingía estar enferma para salirme de eventos familiares. El abogado anotó todo mientras Walter explicó cómo la abuela había envenenado su mente contra mí por años, pero dijo que no excusaba lo que había hecho. Admitió que ella había envenenado su mente contra mí por años, pero dijo que no excusaba lo que había hecho. De vuelta en la escuela la mañana siguiente, todo se sentía diferente. Algunos chicos vinieron hacia mí en el pasillo para decir que sentían no haber hecho más ese día. Malik me trajo una tarjeta firmada por la mitad del equipo de baloncesto, pero otros chicos pusieron los ojos en blanco cuando me vieron venir. Escuché susurros sobre cuán dramáticos éramos y cómo David habría muerto de todas formas por su condición. Una chica dijo que solo estábamos tratando de conseguir dinero de la demanda. La cafetería se dividió en 2 grupos, los que usaban listones morados por David y los que pensaron que estábamos exagerando. Peleas estallaron en el estacionamiento entre chicos discutiendo sobre si la profesora negra merecía lo que le estaba pasando. 2 meses pasaron antes de que consiguiéramos la fecha de la corte. La jueza escuchó todo el testimonio y miró los registros médicos y el video que el teléfono de Billy había capturado antes de que la profesora negra lo tomara. Concedió la orden judicial preliminar requiriendo que cada miembro del personal completara entrenamiento de respuesta a ataques dentro de 30 días, pero negó nuestra petición de hacer que la profesora negra fuera despedida inmediatamente. Dijo que el debido proceso tenía que ser seguido y la profesora negra también tenía derechos. El abogado explicó que estas eran en realidad buenas noticias, pero no se sentía así cuando sabía que aún estaba recibiendo su salario completo. Otro mes pasó antes de que el distrito finalmente ofreciera llegar a un acuerdo. Crearon un fondo memorial en nombre de David por valor de 200,000 euros para investigación de epilepsia. Prometieron renovar su programa de entrenamiento de maestros suplentes y requerir certificación de emergencia médica para todo el personal. La profesora negra aceptó renunciar con su licencia de enseñanza bajo revisión por el Consejo Estatal. El abogado del distrito siguió llamándolo una resolución justa, pero los padres de David solo se sentaron ahí llorando. Mi cita neurológica esa semana no fue bien. La prueba mostró que mi umbral de ataques había bajado significativamente de todo el estrés. Dijo que necesitaría aumentar mi medicación y evitar todos los desencadenantes, incluyendo luces parpadeantes, falta de sueño y estrés emocional. Fue cuando supe que tenía que terminar las cosas con Darío. Nos sentamos en su carro después de clases y expliqué que no podía manejar una relación además de todo lo demás. Siguió diciendo que entendía, pero sus ojos estaban rojos y no me quería mirar. Habíamos estado juntos por 2 años, pero mi cerebro no podía tomar más presión. Emma me ayudó a empezar un grupo de defensa de discapacidad en la escuela la semana siguiente. 20 chicos aparecieron a la primera reunión en la biblioteca. Hablamos sobre crear sistemas de compañeros para estudiantes con condiciones médicas y presionar por mejores protocolos de emergencia. Una chica con diabetes compartió cómo un maestro se había rehusado a dejarla revisar su azúcar en sangre durante una prueba. Un chico con Tourette habló sobre recibir castigo por sus tics. Hicimos planes para presentar al consejo escolar y empezamos a trabajar en una petición para entrenamiento obligatorio de conciencia de discapacidad. Tener algo productivo en lo que enfocarme ayudó con la rabia que siguió creciendo dentro de mí. Ne y yo fuimos a la tumba de David un sábado por la mañana cuando el cementerio estaba vacío. No hablamos sobre la demanda o la profesora negra o nada de eso. Solo nos sentamos en el pasto junto a su lápida y vimos las nubes moverse a través del cielo. Sus padres habían elegido una cita sobre la luz, nunca realmente apagándose, sino solo cambiando de forma. Me arrancó pasto del suelo una brizna a la vez, mientras tracé su nombre tallado en el granito. Después de una hora, caminamos de vuelta a su carro sin decir
decir nada porque no había nada que decir. Algunas cosas no pueden ser arregladas con palabras o dinero o justicia. La semana siguiente, pasé cada tarde escribiendo un artículo para el periódico local sobre lo que había pasado. No ataqué a nadie personalmente o usé lenguaje inflamatorio. Solo expuse los hechos sobre las fallas sistémicas que llevaron a la muerte de David. Escribí sobre la falta de entrenamiento apropiado de suplentes, la ausencia de protocolos de emergencia médica y la cultura que descarta las necesidades médicas estudiantiles como búsqueda de atención. Lo terminé con propuestas específicas para el cambio, incluyendo entrenamiento médico obligatorio, procedimientos de reporte claros y medidas de responsabilidad. Mi voz se mantuvo firme mientras se lo leía a mis padres antes de enviarlo, no porque estuviera sanada, sino porque había aprendido a cargar el daño sin dejar que me consumiera completamente. Gracias por dejarme caminar a través de todo esto conmigo. Ha sido un viaje compartir esto juntos hasta que nos encontremos de nuevo. Y oye, dale like al video, ayuda más de lo que piensas.